Hola, John. Hola, Xavier. ¿Qué tal? Hola de nuevo. La calidad del sonido está bien. Perfecto. Les estaba diciendo a nuestros invitados que ahora, como estoy hablando en inglés, la intérprete estará traduciendo mis palabras probablemente en español. De modo que, si quieres, podemos hacer una pequeña introducción para que te conozcan y así puedes empezar con la presentación. Genial. Bueno, para el público tenemos que decir que John Dempsey es el director de campo del Royal Cork Golf Club en Irlanda y además es investigador licenciado en la Universidad de Bristol, de West England. John comenzó en el mundo del greenkeeping en los años 80 y ha sido superintendente en el campo de golf más antiguo de Irlanda, del Royal Cork, desde 1993. Siempre ha tenido un gran interés en la formación sobre céspedes deportivos y por eso John ha llevado a cabo cursos de greenkeeping, empezando por lo básico en los jardines botánicos de Dublín, hasta alcanzar un grado con honores en ciencias del césped en Myerscough College en el Reino Unido. Actualmente acaba de terminar un doctorado en patología del césped en el Centro de Investigación en Biociencias de la University of West England, Bristol. John ha realizado investigaciones independientes en la gestión de enfermedades del césped en los últimos 10 años, cubriendo de forma muy extensa, en concreto, las infecciones por Microdocium nivale o parche Microdocium en céspedes, así como la respuesta de los céspedes a la infección y los efectos de tratamientos con fosfitos en la supresión de la enfermedad o el patógeno, el crecimiento y la calidad del césped. John ha presentado los resultados de sus investigaciones en numerosas conferencias y seminarios en Irlanda, Escocia, Francia, Alemania, Noruega, Estados Unidos y más recientemente en la Turf Managers Conference de la BTME, celebrada en Harrogate el pasado enero. De modo que aquí lo tenemos en campos de césped. Por mi parte esto es todo. Voy a decirles a los asistentes que cualquiera que quiera preguntar algo sobre la presentación, John responderá a las preguntas de forma individual. De modo que no vamos a esperar al final de la presentación porque tiene diferentes secciones, entonces es importante que vayáis haciendo las preguntas en el orden que vayáis teniéndolas, ¿vale? De modo que esto es todo por mi parte. Cedo la palabra a John, que tiene que compartir pantalla para que podamos empezar. Ahora creo que será posible compartir pantalla. Vamos allá. Creo que ahora ya está. Vamos a empezar. Gracias, Xavier, por esa presentación y gracias por darme la oportunidad de hablar a nuestros greenkeepers en España y de todo el mundo. Vamos a hablar un poco del uso de los fosfitos en la gestión del césped. Hoy, no sé si esto funciona bien. Sí, perfecto. Puedo pasar las diapositivas. La charla de hoy va a ser sobre todo sobre mis últimos años de investigación, prácticamente 10 años. Vamos a ver un poco sobre los fosfitos, su historia, qué son, su uso actual en los campos de césped. Parte de la charla también será el efecto supresivo, si lo tienen, en Microdocium nivale, en céspedes, y por qué, si esta supresión se produce, por qué medios. También veremos cómo Microdocium nivale procede a la infección y los distintos compuestos, viendo cómo los fosfitos pueden aumentar esta respuesta defensiva del césped. Vamos allá. Voy a daros un pequeño resumen de mi experiencia como greenkeeper desde los años 80. También he sido director desde el año 93. Desde los 80, como decía, he sido parte del campo como greenkeeper. Ha sido un tema familiar. Mi padre empezó en los años 60
y mi hijo también es superintendente de un campo de golf, de modo que básicamente lo que quiero deciros es que toda la información y las investigaciones que he tenido estos últimos años sobre las raíces del césped y todos los datos que he obtenido los he podido aplicar directamente en mis casos particulares. En Reino Unido realicé mi licenciatura en Myers College y lo hice sobre los efectos de los fosfitos en el crecimiento, en concreto referido a la susceptibilidad a enfermedades de agrosis stolonífera. Y la verdad es que tuve bastante éxito en mi investigación y a la hora de presentar mis resultados en la ETS Conference en Francia en el año 2010. Y disfruté mucho, la verdad. Y eso me animó a seguir realizando esta investigación. Empecé también con el doctorado basándome en la investigación y acabé en la universidad, como decíamos, de West England, de Bristol. Quería encontrar la respuesta a la pregunta de si los fosfitos reducen la infección por Microdoc omnivale y cuáles eran esos posibles medios de reducción, además de mirar en qué afectaba al crecimiento y la calidad del césped. Esas eran las preguntas con las que empezamos hace 6 años cuando comenzamos con este doctorado. Y son las bases también de la charla de hoy. De modo que vamos a hablar de qué son exactamente los fosfitos. En Irlanda, en 2004, empezaron a usarse y también se han usado en Estados Unidos. Es posible que en España también se hayan utilizado, no estoy muy seguro, porque se probó que sí disminuían la incidencia de algunas enfermedades. La cuestión es que son una forma de fósforo, ya lo conocéis, un macronutriente esencial del crecimiento del césped, y lo reciben todas las plantas en forma de fosfato. Veis aquí la formulación con 4 moléculas de oxígeno. Y luego tenemos el fosfito. Es muy similar, pero le falta, como veis, una molécula de oxígeno. Tiene una menos. De modo que esto se adhiere rápidamente a las enzimas de la planta, pero no se puede utilizar en forma de fósforo. Es decir, los fosfitos no se metabolizan en la planta, por lo tanto no se podían aplicar de forma directa en un principio. Como no está esa posibilidad de utilizarlo en esa forma, el uso de los fosfitos se ha tenido que diversificar. Durante muchos años, como decía, los fosfitos derivan del ácido fosforoso con pH 2.2, de modo que debe ser regulado con sal alcalina hasta alcanzar unos niveles de pH que sean aptos, que resulten aptos para la utilización. Puede modificarse con aluminum tris o etilfosfonato, como veis aquí. Por ejemplo, en Estados Unidos se ha utilizado así y también Rumpelen lo usó así. Principalmente se utiliza combinado con hidróxido de potasio actualmente. Esta es la forma más común, sobre todo en céspedes. En otras formas, podemos usar hidróxido de amonio, fosfito de magnesio, pero fosfito de potasio es la forma principal en la que se utiliza hoy en día. De modo que, como decíamos, no es muy efectivo como nutriente para las plantas, pero sí es muy efectivo a la hora de reducir algunas infecciones, sobre todo fúngicas o similares, pseudofúngicas.
Podríamos pensar que puede ser efectivo para Microdocium, que no son exactamente fúngicos, son homicidios, pertenecen a otra familia. De modo que, como no se habían realizado a cabo investigaciones con respecto a los fosfitos y el Microdocium nivale, pues decidimos ponernos en marcha. Hicimos algunas investigaciones sobre los efectos también en Microdocium majus, en cereales, sobre todo en trigo, por ejemplo. Existía alguna información, pero no había nada publicado sobre los fosfitos y Microdocium nivale. Además, específicamente en césped. De modo que nosotros vimos una oportunidad, vimos un hueco y lo aprovechamos antes de que otras personas pudieran hacerse cargo de este tipo de investigación. De modo que nos pusimos a trabajar y quisimos medir si era posible reducir efectivamente esos niveles de patógenos de Pythium y de Phytophthora. Veis aquí, en el lado derecho se veía perfectamente los niveles de control y se veía como sí que se habían reducido los niveles de Pythium y de Phytophthora. Aquí veis otra investigación realizada en 2008 en Agrostis, en POA anual. Aquí vemos una reducción significativa, vemos los diferentes niveles, vemos cómo se han reducido las incidencias de estas enfermedades que decíamos. Y aquí tenemos un nuevo gráfico con Microdocium majus. Es otro tipo de Microdocium y aquí podemos ver de nuevo la incidencia del crecimiento del hongo, del crecimiento micelial. Y aquí podemos ver la incorporación de la solución de fosfato de potasio. Y vemos cómo tuvo una incidencia directa en la reducción de este tipo de hongo. Pero vamos con mi propia investigación. ¿Cómo se pueden suprimir esos niveles de Microdocium nivale, específicamente en el césped? Además, queríamos ver el trabajo de los fosfitos en este sentido y, en concreto, como decimos, en superficies de céspedes. Aquí vemos el Microdocium nivale. Es el patógeno más común en céspedes. Por ejemplo, aquí en Irlanda, desde finales de septiembre, incluso hasta marzo. Bastante graves, bastante importantes las incidencias. Probablemente en el norte de España también sufran más que en el sur de España por el tipo de clima. Conocemos el Microdocium nivale. Prácticamente afecta a un 100% de los campos de toda Inglaterra y de todo Reino Unido en algún momento del año, de modo que es un viejo conocido. Por supuesto, la dependencia de fungicidas puede resultar caro. Además, inhibe organismos beneficiosos y tenemos que tener siempre en cuenta los controles legislativos relativos a este uso de fungicidas. De modo que tenemos que intentar buscar métodos alternativos para el control de esta enfermedad. Y los fosfitos parecían un método
muy aceptable. De modo que nos pusimos a hacer pruebas de campo. Empezamos en el año 2010. De modo que yo ya llevaba un tiempo como superintendente y como director del campo del Royal Coral Golf, así que tenía mucha manga ancha para poder realizar estos ensayos. Lo hicimos con Agrostis canina canina, Agrostis stolonifera y Poa annua. Realizamos una serie de tratamientos desde septiembre hasta marzo con diferentes tipos de fosfitos y bioestimulantes, además de fungicidas. Y buscamos los efectos también que podían tener en la calidad del césped. Y vimos en una escala del 1 a 100 los efectos que tenía. En el primer año vemos aquí los efectos específicamente en Poa annua y en canina canina. Aquí vemos la zona de control, tenemos la zona con fertilizante, con fosfito. Es solo en el primer año y veis la diferencia. Lo que encontramos fue que la incorporación del el fosfato no tuvo una incidencia igual de buena que el fosfito. El fosfito tuvo una incidencia mucho mayor. Vemos aquí también el control de la plaga fúngica. Vemos cómo el fosfito fue muy efectivo, especialmente en Poa annua, aunque en ambas especies. En el segundo año vemos la incidencia en stolonifera. Vemos las 3 especies aquí y vemos cómo llegan incluso al 50% los niveles. Y aquí están en el 4.º año ya de estudio. Vemos la incidencia en las 3 especies, en los distintos colores. Vemos los niveles en control, vemos los niveles en fosfito. Claramente estamos viendo una reducción de un 50% prácticamente. No es lo suficiente como para satisfacer a los directores de campos de césped de golf, pero bueno, puede ser un buen comienzo. Y vemos aquí también la combinación entre fungicida y fosfito. Y vemos cómo en canina canina no ha tenido tanto efecto, pero en annua y en stolonifera prácticamente ha desaparecido la incidencia de las enfermedades. Los efectos en la calidad del césped. Encontramos que la incorporación del fosfito nos mostraba un mejor color, una mejor uniformidad que en las zonas de control. Aquí tenemos la media de los 4 años de tratamiento. Aquí vemos con el fosfito. Es mucho mejor, los niveles son mejores. Ciertamente, vemos una gran mejora en las 3 especies. Aquí tenemos algunos ejemplos con imágenes. Vemos claramente las zonas de césped que están tratadas y las zonas que no. Aquí tenemos una visión incluso más cercana.
en Agrostis canina. Aquí tenemos POA annua en 2011. Se puede ver claramente las parcelas que no se han tratado en absoluto, las de control, y cómo están desmejoradas. Aquí tenemos POA annua tratada con fosfito. Y esta es una de las de control, claramente devastada por las plagas. Y aquí tenemos de nuevo Agrostis stolonifera tratada con fosfitos y Agrostis stolonifera sin tratar. Hay una diferencia clarísima. Aquí tenemos un ejemplo en el que lo podéis ver aún más claro. De modo que, bueno, en la época en la que yo estaba todavía realizando esta investigación, realizamos tratamientos, veis aquí diferentes muestras en invernadero, y aquí se puede ver una gran diferencia en el césped de control y el césped tratado con fosfitos, que era el que teníamos antes. Puede verse claramente la diferencia. Aquí tenemos de nuevo enero 2008, ambos casos, el de control y el tratado con fosfitos, en una diferencia bestial. Aquí tenemos datos de mi propia, que comparados con mi propia investigación pueden resultar muy interesantes. Se realizaron en Oregón. Y bueno, pueden ser similares a los que podemos obtener en el noreste de Europa. Estaban buscando un método alternativo de eliminar el microdocium. Aquí tenemos control, mostrando los distintos niveles de enfermedad, y aquí tenemos con fosfito. Lo interesante de esta diapositiva es el nivel de rodamiento, lo bueno que es la rodación en los distintos casos, en los distintos escenarios. Aquí podéis ver que si reducimos la enfermedad, es verdad que también estamos reduciendo con estos tratamientos los niveles de rodación de ese césped. Está muy desmejorado y por lo tanto se ha desmejorado la calidad. Lo interesante es que vemos aquí que el fosfito da unos datos diferentes. Bueno, vamos a ver las aplicaciones consecutivas de fosfitos, que sí, efectivamente redujeron significativamente la incidencia de microdocium nivale. Mejoró también la adición de fosfitos a los fungicidas, el estado de estas enfermedades y su supresión. Y se ve claramente que además se podría aumentar la calidad del césped. Como greenkeeper, me parecía fantástico, me parecieron los resultados increíbles. Y lo que queríamos era averiguar cómo se llevaba a cabo esta supresión por parte de los fosfitos. Aquí vemos que los medios de supresión pueden ser, en principio, dos. Podría ser directo, es decir, los fosfitos trabajan como fungicida y matan al patógeno, lo paran el crecimiento, lo inhiben. Y de forma indirecta, es decir, los fosfitos estimulan la reacción defensiva de la planta. Y también, además, ayudan con otros problemas, otros desafíos, como puede ser el clima, pueden ser otros factores que afecten a la planta. Además, depende de los niveles que nosotros utilicemos en función de los componentes diferentes. Y vemos que el fosfito puede mejorar la calidad del césped en general, por esa razón. También podemos verlo combinados, estos dos métodos. Vamos a ver un poco de los estudios in vitro con microdocium nivale. Tenemos aquí
diferentes muestras de diferentes céspedes infectados, muestras de Reino Unido. Con diferentes muestras las colocamos en PDA, que sería agar papadextrosa, para ver cómo crecía este pseudohongo. Lo pusimos en placas y lo fuimos alimentando con diferentes componentes y con diferentes concentraciones, con fosfato, fosfito y otros componentes diferentes, para ver los diferentes efectos de estas concentraciones y estos niveles y los efectos de inhibición que tenían los diferentes compuestos. Lo que encontramos, de lo que nos dimos cuenta, y aquí tenemos una de las diapositivas más importantes, es que esta línea roja que vemos abajo del todo es de fosfato. Se dio en la PDA modificada con fosfato. Actuaría, veis aquí en la zona de control y los diferentes niveles con microgramos por mililitro. Y luego tenemos la PDA modificada con fosfito. Vemos que los diferentes resultados son muy distintos. Y dependiendo de la cantidad de microgramos por mililitro, se ven claramente la diferencia. Aquí tenemos también, lo podemos ver más gráficamente, en muestras tratadas con fosfito y con fosfato después de 3 días, perdón, de 4 días. Aquí tenemos una parte infectada con crecimiento micelial, pero muy inhibido. Tenemos aquí, sin embargo, como en la zona de fosfato y en la zona de control, ha crecido mucho más y, sin embargo, en la zona de fosfito, prácticamente después de 4 días no ha crecido. De modo que o lo ha parado o bien lo está inhibiendo su crecimiento. Aquí tenemos una vista aumentada de las placas. Arriba vemos las placas de control con la PDA no modificada, el crecimiento normal del hongo. Y abajo podemos ver las diferentes tasas de fosfito con las que hemos alimentado, con las que hemos modificado las placas de PDA, y vemos cómo poco a poco ha atrofiado el crecimiento del hongo, del Microdochium. De nuevo, vemos aquí más de cerca aún la morfología de la hifa del Microdochium. El hongo necesita fósforo o fosfato para crecer, para seguir desarrollándose. Y el fosfito interrumpe ese proceso, interrumpe la metabolización de ese fósforo, de modo que el hongo no puede seguir creciendo, por eso se atrofia y por eso vemos aquí esta diferencia entre las dos placas. Vamos a ver también los conidios y la actuación del fosfito. Vemos que aquí hay muchos números, están dispersos, están repartidos. Y el porcentaje de esta germinación de conidios, vemos aquí cómo se ha visto reducida notablemente. El fosfito ha tenido un efecto directo en la esparcición del hongo. Aquí vemos en las pruebas de campo también la incidencia entonces del fosfito en el crecimiento micelial y la germinación de los conidios. Vemos
también cómo afecta la germinación del microdoquium en general, porque provoca la liberación de metabolitos de estrés. Por lo tanto, la planta se ve ralentizada, se ve el crecimiento atrofiado, el patógeno presente en esta planta. Como decíamos, el microdoquium. De modo que, además, favorece una respuesta más rápida a la infección, acelera la detección del patógeno por parte de la planta, por parte del césped. Pero ¿qué ocurre cuando se aplica este fosfito en el césped? ¿Qué más ocurre? ¿Cómo llegamos a esta conclusión? ¿Cómo de rápida es la ingesta? Digamos, la asunción de la planta de ese fosfito que le estamos proporcionando. En mi caso, vemos aquí, por ejemplo, los efectos foliares de aplicar el fosfito, cómo llega a la hoja, si se mueve, si se acumula, y para acelerar un poco y explicaros brevemente lo que hicimos, por ejemplo, en los invernaderos, aplicamos fosfito en algunos de ellos y tuvimos que diferenciar entre fosfato y fosfito, por supuesto, sobre todo a la hora de luego analizar los tejidos. Fue un proceso llamado HPIC, por cromatografía, y medimos la absorción de los fosfitos con aplicación foliar en dos especies, en Agrostis stolonifera y en Poa annua. Aquí vemos la velocidad. Y aquí, después de 48 horas, hay un máximo de acumulación en los tejidos foliares. Incluso después de 12 horas, estamos ya en un nivel bastante alto. Y en Poa annua, incluso vemos que también es unos niveles parecidos. Después de 6 semanas, en el caso de stolonifera, estas aplicaciones fueron realizadas en invierno, en febrero en concreto. Vemos una acumulación, como decíamos, después de 48 horas y después va reduciéndose debido también a la recogida de los restos de siega. Y aquí tenemos, sin embargo, en la raíz una relación bastante más estática, bastante más relajada. De hecho, vemos como aquí en las raíces no hay unos grandes saltos de cantidades. Y de nuevo en Poa annua también lo vemos, como después de 6 semanas también en la hoja, por ejemplo, se ha ido eliminando prácticamente. De modo que sí, podemos decir que más o menos es un proceso lento, pero vamos a julio, una época en la que el césped va más rápido, está más despierto, no está en estado de latencia, y vemos aquí también, en función de las horas, la acumulación en las dos especies que estábamos viendo, siguen siendo las mismas. Y esto se debe, este cambio en la actitud del césped y de las hojas en concreto, se debe a... Perdona, tenemos una pregunta para ti, John, de Carlos Venegas. Y la pregunta es, ¿cuál es la reacción de los patógenos ante el fosfito y cómo habitualmente hay que aplicarlo para un buen programa de control? El fosfito. Bueno, sí, me parece una buena pregunta. Si podemos mantener el nivel en unos 3000 ppm, más o menos, en la hoja,
cada 2 o 3 semanas tendría que haber una aplicación. Vemos aquí como después de 3 semanas, más o menos los niveles de fosfito están ya bajando, entonces tendríamos que volver a aplicarlo. Vemos aquí de nuevo, vamos a volver a la diapositiva anterior para explicarlo también. Aquí en invierno vemos claramente cómo después de 3 semanas estamos en aproximadamente 3000. Como decíamos, podíamos programar esa siguiente aplicación después, entonces después de 48 horas habría vuelto a subir y así tendríamos un control bastante estable. Y la segunda pregunta era, de nuevo, la reacción de los patógenos contra el fosfito. En otras plantas se ha demostrado también que no hay el mismo efecto, porque no actúa como fungicida, sino que actúa, como decíamos antes, como inhibidor de la absorción del fósforo de estos hongos del Microdochium. En otros sistemas, por ejemplo, en sistemas de agricultura, en cultivos, trabaja de otra forma. De modo que creo que aunque puede ser útil, no estoy demasiado seguro de su aplicación. Vamos a continuar. Muchas personas que se dedican a precisamente a fomentar esta venta de fosfatos nos venden que es una gran fuente de nutrientes, pero en realidad vemos aquí en estas gráficas que no se convierte directamente una vez que lo absorbe la planta, no es una reacción inmediata. Tiene mucho más que ver con la diferencia entre los niveles de las hojas y los niveles de las raíces. Vemos aquí la diferencia entre los dos periodos. Y los niveles de fosfato, según nos suelen decir, tenemos que tener muy en cuenta que si aplicamos fosfito, luego no se va a convertir en niveles de fosfato. No tienen una correlación, ¿de acuerdo? No va a suponer el mismo tipo de aplicación a nuestro césped. Volvemos de nuevo a los medios de supresión, como hablábamos antes. Depende de si estamos utilizándolo como medio de supresión directa o indirecta. Porque si lo que queremos es estimular las defensas de la propia planta, es más complicado. Hemos visto un efecto directo de los fosfitos en las plantas, pero cuando la planta, como decíamos, ha sido infectada por un patógeno, como es en este caso el Microdochium nivale, siempre responde. Pero puede ser una respuesta bastante compleja a esa infección. Y de hecho depende mucho de los distintos compuestos, de si contienen antimicrobiano, si tenemos efectos contra la fauna microbiana de nuestro césped por parte de los compuestos que estamos aplicando. Y además tenemos que tener en cuenta que esto va a tener un efecto directo porque podemos activar con los fosfitos, por ejemplo, la respuesta a todas estas infecciones por parte de la propia planta. Podemos ver todos estos compuestos, como decía, aumentan esas defensas y antes de centrarnos en cómo Microdochium infecta la planta y cómo infecta los céspedes y cómo estos responden, tenemos que centrarnos en si los fosfitos mejoran esa respuesta y aquí es como podemos ver, mediante el proceso de infección, la zona, por ejemplo, aquí en algunos green afectados. Tenemos muestras aquí de control y muestras que hemos tratado con luego tecnologías de microscopía fluorescente y tintados
De modo que estos tintes se unen, se adhieren a las células del hongo y luego podemos visualizarlos mejor con luz ultravioleta para ver exactamente las hifas, cómo entran en la planta y cómo se están comportando, cómo están infectando al césped. Podemos ver, a medida que hacemos todo esto, el proceso y ver poco a poco los pasos que va tomando el hongo a la hora de efectuar efectivamente esta invasión. Aquí tenemos el suelo conidia con infección inicial de la corona y del área de la vaina. Tomamos muestras, de nuevo realizamos una tecnología de tintado y lo pudimos ver a través del microscopio para ver aquí cómo claramente se está colando en el suelo, se está introduciendo. Y cuando las condiciones ambientales lo permiten, empieza a crecer y entonces es cuando empieza realmente a afectar a la planta de forma visible. Empieza, como vemos aquí, con una infección inicial y luego empieza a crecer hacia la corona y hacia las hojas. Sobre todo pueden entrar a través de los estomas. También hay otras investigaciones que han mostrado este tipo de resultados. Por ejemplo, Tom Simon en Guelph University en Canadá mostró también este tipo de infecciones, de procesos, cómo el hongo atraviesa y se introduce en la planta a través de las hifas y cómo va introduciéndose por el sistema vascular de la planta, lo cual sí que acaba por fin pasando factura a la planta. Es un estadio ya de la infección más importante y aquí es donde empezamos a ver una pequeña respuesta del césped. Por ejemplo, aquí con Microdocium nivale tenemos aquí el crecimiento micelial en hojas infectadas. Tenemos las diferentes vistas con tecnología de microscopio. Aquí vemos también con tintura cómo podemos apreciar a través de la fluorescencia y con luz ultravioleta cómo la hifa está entrando a través del estoma. Se está introduciendo en la planta, está empezando a hacerse con ella. Y aquí tenemos la producción de conidios, y vemos cómo se está reproduciendo todas estas estructuras que se están dispersando que también se realiza, mediante los tratamientos que hacemos y las máquinas que utilizamos, pues vamos poco a poco reproduciendo esa infección y vamos aumentando el radio de afectación. Aquí tenemos de nuevo capturas de la visión más aproximada del problema a través de nuevo tecnologías con tintes y con fluorescencia. Aquí vemos claramente cómo se está introduciendo en la planta. Vemos aquí también abajo en azul y rojo, en la parte derecha de la pantalla también. El azul nos muestra la generación de esa respuesta defensiva de la planta. De modo que vamos a hablar un poco de los compuestos
En primer lugar, de los compuestos fenólicos. Podríamos verlo de forma individual si tuviéramos el equipo y el dinero y el tiempo para ello, pero bueno, como no podemos, vamos a hablar un poco en términos generales sobre la respuesta ante los patógenos y también la respuesta defensiva que hablábamos de las plantas. Por ejemplo, con respecto al frío, las plantas se están habituando cada vez más y poco a poco van desarrollando una resistencia. Y todo esto que veíamos antes es parte de ese proceso de defensa de la planta. Cuando lo miramos más de cerca en datos, vemos aquí la zona de control, la zona infectada a lo largo de 3 años, si no me equivoco. Desde 2012 hasta 2014 y vemos los diferentes tasas en los diferentes tejidos en control con plantas no infectadas es bastante más bajo y sin embargo en la zona infectada vemos como los niveles son más altos en ambas especies, tanto en Poa annua como en Agrosis stauronifera. Vemos también cómo responde la planta ante estas infecciones y vemos cómo los fosfitos y los fosfatos tras un tratamiento secuencial con los niveles de control, aquí fosfato como control positivo para ver los efectos. Se aumentan los niveles fenólicos y aquí los fosfitos con unos niveles mucho mejores que el fosfato, mucho más altos además que los niveles de control, por supuesto. Los niveles fenólicos, como decíamos, ayudan a la hora de responder contra estas infecciones por parte de los patógenos. Y aquí tenemos una nueva diapositiva en la que podemos ver aún más ampliamente los distintos niveles de los invernaderos en los que trabajamos. Y lo que hicimos fue, con los diferentes céspedes, las dos especies, en un periodo de hasta 6 meses, vemos aquí la aplicación. Algunos tenían fosfato, otros eran únicamente con control y otros con fosfito, durante 1 mes y durante 6 meses. Microdocium era una infección bastante recurrente en estos terrenos que hemos investigado en los invernaderos y podemos ver la respuesta de ambas especies a medida que avanzamos en los periodos de aplicación de 0 a 10 días. Podemos ver que las plantas tratadas con fosfito tienen unos niveles mucho mejores que las tratadas con fosfato en ambas especies. De modo que como respuesta defensiva, el fosfito tenía una actuación mucho mejor, mucho mayor con respecto a las infecciones para mejorar la respuesta de la planta. Aquí vemos en color amarillo los compuestos fenólicos y la acumulación con respecto a las infecciones que está sufriendo la planta. Vemos es claramente la respuesta que está teniendo. Se están produciendo compuestos fenólicos antimicrobianos para producir esa respuesta del césped ante esa infección. El peróxido de hidrógeno también es un compuesto muy importante para señalar una resistencia sistémica de las plantas y
Hemos utilizado también procesos como antes de tintado para mostraros mejor con la microscopía fluorescente. Aquí lo tenemos. Los resultados. Esta es la infección. Solo que aquí no tenemos, no vemos los compuestos fenólicos. El peróxido, como decíamos, no es igual de activo que los compuestos fenólicos. Y de hecho, ya hemos visto también cómo claramente el fosfato no tenía el mismo efecto en la respuesta de las plantas. En el campo de los céspedes, sobre todo los céspedes deportivos en los que nos estamos centrando, la fuente de inoculación de Microdochium nivale y la infección se realiza, como decíamos, mediante la penetración de estos estomas. Y nosotros nos dimos cuenta de que los compuestos fenólicos son parte de la respuesta inicial de la planta contra esa infección. Además, los resultados que obtuvimos con la investigación de peróxido también nos mostró, gracias a los resultados que tuvimos, que había una influencia. Sin embargo, no parecía influir en las respuestas de H2O2, porque la microscopía de fluorescencia no, determinó que el tratamiento de fosfitos mejoraba esa respuesta de la planta. De modo que parece que, en cuanto a los fosfitos, en general resultaban bastante útiles a la hora de disminuir esa incidencia de las enfermedades. Cuando yo aplico algún producto a los campos que yo trato, la verdad es que lo miro mucho. Y nosotros decidimos ver más de cerca el uso de los fosfitos como nutrientes o como bioestimulantes para actuar, por ejemplo, como nutrientes. Como decía, no solo pueden proporcionar una fuente de fósforo, sino que además hay otros estudios que nos muestran que también afectan positivamente a la calidad y el crecimiento del césped. De hecho, son unos efectos de mejora bastante claros y estables. Cuando utilizamos fosfito de forma adecuada y en periodos breves de aplicación, vemos en Poa annua, por ejemplo, en diferentes muestras, vemos aquí los diferentes niveles de fosfato de potasio y fosfito de potasio, además de control. Además vemos que la diferencia de el fósforo es un claro factor determinante a la hora de utilizar estos tres tratamientos y estos tres compuestos diferentes. Todos ellos tenían potasio. En los brotes vemos una diferencia brutal también en las coronas y en el crecimiento radicular. Son tres factores que tuvimos en cuenta. Aquí tenemos, con la deficiencia de fósforo, dos especies, perenne y Poa annua. Vemos el grupo de control y el grupo de los fosfatos. Y además, los fosfitos, los de control serían azul, fosfitos serían el verde y los rojos serían fosfato. Lo que ocurre aquí es que la planta está recibiendo el fosfito
y lo está transformando en fósforo. Y por esta razón no está respondiendo como nosotros esperábamos en los otros casos que veíamos. Eso se da en casos de, como decíamos, deficiencia de fósforo en el suelo. Y sin embargo aquí sí que se ve una mejor respuesta en los grupos de control y en los grupos de fosfato. Se debe, como decimos, a esa deficiencia inicial de fósforo por parte de los suelos en los que estamos tratando ese césped. Tenemos que tener primero claro que tiene que haber unas condiciones básicas de niveles de fósforo para poder ofrecer a la planta esa ayuda suplementaria por parte del fosfito. Aquí vemos unas condiciones más aptas de niveles de fósforo en ambas especies y vemos cómo el panorama ha cambiado muchísimo. No tiene nada que ver cuando aplicamos fosfato, cuando aplicamos el fosfito, vemos que tiene unos niveles mucho mayores y fosfato en rojo. Y en la zona de control también vemos cómo se han quedado atrás. A todos los niveles, nivel de hoja, nivel de corona y a nivel de raíz. En los casos en los que el fosfito sí que puede favorecer esa respuesta de la planta y puede favorecer esa adquisición de nutrientes por parte de, en este caso, el césped, de estas dos especies, tenemos, a medida que nosotros avanzamos con la investigación, nos iban surgiendo este tipo de preguntas y este tipo de aplicaciones diferentes. De nuevo, aquí vemos muy visualmente los efectos con control, fosfato y fosfito. La del medio es con fosfato, la de la izquierda es control, únicamente con potasio. Son claramente ejemplos de zonas deficientes en fósforo ya de por sí, entonces vemos que el fosfito en aplicación foliar no proporciona, como decíamos, una forma utilizable de fósforo y entonces no hay una respuesta de la planta ante esas posibles enfermedades, esas posibles deficiencias. Vemos una reducción, de hecho, con respecto a las aplicaciones de fosfato. No sé si ya habrá alguien decepcionado con la charla hasta este punto, pero bueno, hemos llegado a las conclusiones. Vemos que ha habido una reducción significativa de la infección de Microdoquium nivale por parte de los fosfitos. Vemos que además ha mejorado la eficacia de los fungicidas en los casos de césped. Además han mejorado la calidad del césped. Los estudios in vitro nos han mostrado que los fosfitos suprimen el crecimiento micelial de Microdoquium nivale. Vemos también que provoca una disrupción de la morfología de las hifas y que inhibe la germinación de los conidios. Además, durante el proceso de infección que hemos visto en las diapositivas, vemos también cómo las hifas son la principal fuente de inoculación. Vemos que los conidios son el medio de propagación y que la infección se produce a través de la penetración en los estomas. Los compuestos fenólicos y el H2O2 son componentes clave para la respuesta defensiva del césped y los fosfitos son inductores de la mejor respuesta en estas áreas. Los estudios con los diferentes compuestos muestran que los fosfitos son rápidamente absorbidos y que no suplen los requerimientos de fósforo, que las diferentes respuestas se ven condicionadas a esa deficiencia, a esa posible deficiencia de fósforo, sobre todo en zonas radiculares, y que si efectivamente lo hacemos en una zona radicular con fósforo en cantidad suficiente, los fosfitos incrementan esa biomasa de las plantas tratadas.
Se trata de los fosfitos, son un valioso complemento para el tratamiento del césped y a la vez, además, mejoran la calidad del césped, reduciendo la incidencia de infecciones como Microdacium nivalis. Aquí tenéis una foto del Royal Coral Golf Course en el que trabajo cada día y además os animo a hacer las preguntas que tengáis. Espero que pueda daros unas respuestas satisfactorias. Gracias, John. No tenemos ninguna pregunta en este momento, pero estoy seguro de que si les damos un poquito de tiempo, podrán hacer sus preguntas. Tenemos los archivos de la presentación, están disponibles en la sesión, así que pueden descargarlos si quieren. Están en inglés, así como en español. Y pueden elegir el idioma en el que quieren descargar la presentación. ¿De acuerdo? Por mi parte... bueno, perdón, tenemos una pregunta de Héctor Forzen, superintendente en Suiza. Es español, pero está trabajando en Suiza. Quiere saber las tasas de fósforo por año y por hectárea que tú aplicas en tu campo. De fosfitos, sí. ¿Te refieres a fosfito? Bueno, él ha escrito fósforo, pero quizá quiere decir fosfito. Sí. Bueno, el fosfito lo aplico cada 2 o 3 semanas en mis green y sobre todo hasta marzo, de septiembre a marzo es especialmente efectivo. El resto del año mejora nuestra calidad de césped y específicamente en julio y en agosto tenemos una presión de uso del campo mucho mayor, entonces nos ayuda también a mantener ese nivel de calidad. El único punto quizá no tan positivo de la aplicación de fosfitos puede ser el aumento de los niveles de fósforo en el suelo, de modo que si estamos en una zona en la que esto pueda ser un problema, tenemos que estar muy atentos porque cuando los fosfitos son procesados por nuestro suelo, tienden a convertirlo en niveles de fósforo, de modo que hay que tener cuidado con este aspecto. Pero en verano yo lo trataría cada 3-4 semanas y son unos 4 gramos por metro cuadrado, de modo, perdón, microgramos por metro cuadrado, de modo que son unas tasas diferentes completamente. Y pueden aumentar las tasas, como decía, de fósforo, quizá 30 litros por hectárea de producto de con alto contenido en fósforo. Podría ser una buena medida. Hay que tener cuidado, ya les digo, con los diferentes niveles que queremos aplicar para que luego los green mejoren ese nivel de fósforo o lo dejen en el mismo nivel. Sí, dice que tiene un suelo con grandes niveles de fósforo, efectivamente. ¿Cuáles son las mejores formas de aplicar los fosfitos? La mejor forma para aplicarlos. Bueno, en forma líquida, claro. Sí, la mejor forma de aplicación. Yo diría que el spray foliar sería la mejor forma. Nunca lo he visto en forma granular. Está preguntando por la formulación química. Bueno, creo que el fosfito potásico podría ser probablemente el mejor. Supongo que sí, que puedes tener fosfito de amonio, pero yo creo que es el de potasio.
favorece la ingesta mucho más rápida por parte de la planta y por lo tanto yo es la que recomiendo, relacionado con el potasio y no por ejemplo con el amonio. Una pregunta de Antonio Miranda, superintendente en Portugal. Nos pregunta si los fosfitos tienen efectos en la producción de semillas de POA. No, en principio no. No lo creo. No, en mi opinión no. Para nosotros podría ser bueno que tuviera efectos contra este efecto porque tenemos problemas con eso, pero no, en principio no. No afecta. No hay más preguntas, de modo que por nuestra parte esto es todo. Muchísimas gracias, John, de nuevo. Ha sido una presentación muy interesante porque cada vez tenemos una restricción mayor en cuanto a los químicos que podemos utilizar aquí en España, de modo que tenemos que tener en cuenta alternativas para intentar mejorar en lo posible nuestro césped. Voy a ver si hay alguna pregunta más. Sí, hay una pregunta más. Hay un participante que nos está preguntando si habéis utilizado alguna vez fostil-aluminium. No lo hemos utilizado nunca. Creo que podría ser efectivo. Tendría que ser muy efectivo, sobre todo en cuanto al pithium. Pero nosotros no tenemos ese problema, entonces nosotros no lo hemos utilizado, el fosfito de aluminio. Otra pregunta. ¿Los fosfitos afectan negativamente a la fauna microbiana del césped? No, en principio no. Muchos de ellos utilizan el fosfito para convertirlo en fósforo, de modo que en principio no diría que tenga efectos negativos. Pero vamos, en el estudio se pueden ver más en detalle las conclusiones en este sentido. Y creo que el efecto en la fauna microbiana del suelo, bueno, no creo que fuera, creo que sería un resultado estable. No creo que hubiera una afectación. Otra pregunta. Aparte del Microdochium nivale, ¿los fosfitos pueden afectar o reducir alguna otra infección en el césped? Do you think that phosphites may affect to another pathogens? A otros patógenos, sí. Querríamos saber si pueden afectar a otros patógenos. Sí, a Coleotrichum. Y lo hemos visto también en otros patógenos del césped, comunes en los céspedes. Es otro factor a tener en cuenta a la hora de elegir entre fosfito y fosfato para aplicar a nuestro césped. Porque como el fosfito interfiere en la ingesta de fósforo por parte de los hongos, va a afectar a todos ellos. ¿Tienes todavía tiempo para alguna otra pregunta? Vale, perfecto, genial. Have you ever tried applying mycorrhizas with phosphites? Have I tried mycorrhizal fungi? Yes, with phosphites. Sí, habéis intentado tratar con fosfitos. No, tendría que hacer otro estudio completo en mycorrhizal, porque resulta que como los fosfitos, bueno, creo que sí que podría tener efecto.
pero me gustaría, la verdad es que tendría que estudiarlo, no estoy convencido de dar una respuesta concreta. Francisco Piñeiro nos pregunta también si puedes recomendar alguna marca comercial en España, por ejemplo, o en el mercado internacional para estos productos. Preferiría no recomendar productos comerciales o marcas concretas. Principalmente porque, como no he probado todos los que existen, pues no puedo recomendar el que sea el mejor. Yo uso uno en mi campo, es un producto de origen estadounidense, pero no podría decir sin comparar distintos productos en este sentido cuál es el mejor. Y creo que cada uno debe tener sus propias preferencias. Todos deberían tener el mismo efecto y la misma eficacia, de modo que creo que pueden utilizar el que ellos consideren. Era una pregunta difícil, sí, la verdad. Bueno, no hay más preguntas, de modo que esto es todo. Y muchísimas gracias, John Dempsey, de nuevo, por tu colaboración. Y es posible que podamos hacer alguna otra presentación en el futuro cercano. Nos encantaría que estuvieras con nosotros de nuevo. Aquí cada vez se nos hace más de noche. Y bueno, os voy a ir dejando y muchísimas gracias por todo. A vosotros también. Gracias, Xavier. Perfecto, gracias, John. Voy a dirigirme a la audiencia en español. Pues nada, pues nos despedimos de vosotros. Solo recordaros que tenemos programado. Dejadme que os prepare Vale, a ver. Tenemos programado para el día 10 de noviembre otro webinar que contaremos con la presentación del profesor Fred Yelverton. Pues tratará sobre la gestión de malas hierbas en campos de golf. Espero que os podáis apuntar. Será también otro webinar muy interesante. Y nada, como siempre, contando con la colaboración de nuestros socios, como son Compo Expert y Syngenta, Semillas Fito y Jacobsen. Gracias a ellos y a la colaboración también con la Asociación Española de Greenkeepers, pues vamos ofreciendo estas sesiones formativas. Y nada, pues muchas gracias a todos y espero veros en el próximo webinar. Gracias, John. Gracias de nuevo. Gracias a todos. Nos vemos pronto.